el libro del profeta Miqueas. Es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento y son de los profetas menores. Amén. Miqueas 5, versículo 2. El título que le hemos puesto a este pequeño mensaje, hermanos, se llama, y pongan mucha atención por favor, y si lo quieren anotar, pues mejor. El bebé que nació, pero que ya existía. Amén. El bebé que nació, pero que ya existía. Podría parecer una ironía, una paradoja, ¿verdad? El título que le hemos puesto, pero vamos a ver por qué le hemos puesto este título a este mensaje. Amén, amén. Y quiero que por favor vayamos a Miqueas 5:2. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén, bendito sea Dios. El profeta Miqueas está haciendo referencia a una pequeña ciudad muy antigua que ya se mencionaba incluso en los primeros libros del Antiguo Testamento. Belén era una pequeña comunidad en Israel. Desde los tiempos de David era nativo de Belén, pastor de ovejas, un pueblo insignificante que los mismos judíos consideraban nada importante. El nombre en hebreo de esta ciudad es Bet-Lehem, Bet-Lehem, que significa casa de pan. Era una tierra muy fructífera en la que sembraban viñedos, grandes sembradíos de higueras, almendros, y en los valles producían ricas cosechas de granos como trigo y otros cereales. No de balde le llamaban Belén Efrata, o Belén o Betlén Efrat. La palabra Efrata viene del hebreo Efrat, que significa fructífero o abundante. Se menciona por primera vez, y quiero que vayamos al libro de Génesis, en el capítulo 35, versículo 19. Y es aquí donde por primera vez se menciona esta pequeña ciudad. Génesis capítulo 35, versículo 19. Pero para poder entender por qué se menciona, vamos a leer desde el versículo 16. Amén. Dice: después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel. ¿Quién era Raquel? Era la esposa de Jacob. Y hubo trabajo en su parto, y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Está entre paréntesis. Cuando dice el alma se le salió, quiere decir que ella murió en el parto después de tener al bebé. Llamó su nombre Benoni,
que significa hijo de mi tristeza. Mas su padre lo llamó Benjamín. O sea, ella, por sufrir tanto en el parto, ella antes de morir le pone por nombre Benoni o Benoní, pero que significa hijo de mi tristeza. Pero Jacob inmediatamente le cambia el nombre por Benjamín, que significa hijo de la mano derecha. Así murió Raquel y fue sepultado en el camino de Efrata, la cual es Belén. Vean qué antiguo es este lugar, esta población, y sin embargo tuvo gran trascendencia. También en el capítulo 1, versículos del 1 al 2, se menciona: en el libro de Ruth y Booz fueron los tatarabuelos del rey David. En Ruth capítulo 4, versículos del 17 al 22. Y ahí menciona, ¿verdad?, este poblado, porque los suegros, o más bien la suegra de Ruth, era originaria juntamente con Elimelech, su esposo, que murió en en Moab, donde era originaria Ruth. Ahí murió y murieron sus dos hijos, Malón y Kelión. Cuando Noemí decide regresa a su comunidad, a su lugar de origen, a Belén Efrata. De ahí eran originarios ellos. Y Dios pone en el camino de Ruth a Booz. Y Booz era de la descendencia de Judá. Booz se enamora de Ruth y tienen un hijo al cual le ponen por nombre Obed. Obed, cuando crece, tiene un hijo llamado Isaí, e Isaí es el padre de David. Esto ocurrió unos 1130 años antes de Cristo. Después de 1130 años, el mismo lugar de nacimiento del rey David, que fue precisamente ahí en Belén de Judá, Belén Efrata, nacería el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador. El profeta Miqueas asevera que esta ciudad pequeña, considerada no sobresaliente e importante, llegaría a ser muy importante, ya que de ella saldría o nacería nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos alaban el nombre de nuestro Dios? A su nombre. ¡Gloria! Bendito sea nuestro Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Porque en los tiempos de la conquista, cuando Israel estuvo 430 años esclavos en Egipto, vean cuánto tiempo transcurrió desde que Abraham, Jacob, José se fueron a vivir, una familia de 70 personas, a Egipto, y allí se multiplicaron. 430 años después Dios los saca y los lleva a la tierra de Canaán, y se encuentran con los amorreos, los jebuseos, los fereceos, los heteos, los filisteos y toda, muchos reinos e imperios idólatras en esa región, en la que a Abraham le había sido prometido: a ti te daré esta tierra y a tu parentela, o sea, a ti y a tu descendencia te daré todo este territorio.
Y cuando Josué conquista parte de Canaán, entre ellas estuvo esta ciudad de Belén, Efrata, que ya había sido tomada o poblada por pueblos paganos. Y entonces, cuando fue la conquista por Israel en tiempos de Josué, vayamos a Josué capítulo 19, versículo 15, veamos qué es lo que nos dice allí. Y estas fueron las ciudades que fueron conquistadas por Josué y su ejército después de que Moisés había muerto en el desierto. Amén. Josué 19:15 dice: y abarca a Catat, Naalal, Simrón, Idala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Vean, desde tiempos antiguos, desde tiempos inmemoriales, esta ciudad ya existía. El profeta confirma diciendo: de Belén, de la tribu de Judá, vendrá o nacerá el que será Señor en Israel. Vayamos nuevamente al libro de Miqueas, hermanos, y analicemos lo que dice la Escritura. Dice: pero tú, Belén Efrata. Vean, hermanos, desde qué tiempo se estaba profetizando que en esta ciudad nacería el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí el mismo profeta declara que era una ciudad que los judíos consideraban insignificante, porque dice: pequeña para estar entre las familias de Judá. ¿Por qué dice entre las familias de Judá? Porque fue una de las ciudades que, al ser tomadas en los tiempos de Josué, la tribu de Judá se estableció en esa zona. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, no tan solo estamos estudiando, ¿verdad?, las Escrituras, tomándolo de una manera superficial, sino que estamos viendo el trasfondo de por qué se menciona. Y el profeta dice: tú, Belén Efrata, que eres una de las ciudades más pequeñas entre las familias de la tribu de Judá. Bendecimos el nombre de Cristo, hermanos. Amén. Entonces, el profeta Miqueas asevera que esta ciudad pequeña, ¿verdad?, era considerada no sobresaliente. El profeta confirma diciendo: de Belén, de la tribu de Judá, vendrá o nacerá el Señor en Israel, el que será Señor en Israel, demostrando su linaje y el lugar donde vendría, o más bien de dónde vendría la salvación. No de balde, a esta ciudad, por su, ¿cómo se llama? En el lenguaje antiguo, ¿verdad?, Betlén significa que es un lugar que da pan. Y Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. Amén. El que comiere de este pan no tendrá hambre, y el que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. Bendito sea el Señor. ¿De dónde vendría la salvación? Gloria al Señor para siempre. El profeta ratifica que este Salvador y Señor existía ya en su deidad en los cielos, pues confirma que Él es el principio de todas las cosas, desde los días de la eternidad, porque dice: de ti me saldrá el que será Señor en Israel.
de ti me saldrá. Y está hablando de ese bebé. Amén. Amén. O sea, de lo más insignificante, de lo que consideraban que qué bueno puede salir de allí, de ahí vendría el Salvador. Amén. Y que lo menciona como alguien que no vino a existir en el momento en que nació, porque dice, y sus salidas son desde el principio. Cuando dice desde el principio, hermanos, significa o está haciendo una transliteración que este personaje maravilloso que habría de nacer está dando a entender que es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Por eso declara diciendo, y sus salidas son desde el principio. Y dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Y cuando él dice esto, no significa que él haya tenido un principio en su ser como deidad, sino está diciendo o está declarando que él es el que le dio principio a todas las cosas visibles e invisibles. Aleluya. Cuando dice desde los días de la eternidad, significa que él es antes del principio y él es sin fin. Amén. Desde la eternidad. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, Jesucristo, hermanos, ya gobernaba en su trono de gloria. Y él se despojó de toda su deidad para venir a este mundo y hacerse carne. Por eso dice San Juan capítulo 1 en el versículo 1, en el principio era el verbo, en el principio, ¿verdad? Cuando él estaba creando todas las cosas, el verbo, o sea, la palabra en acción. Ustedes se van a estudiar lo que es el lenguaje, la gramática española, ¿verdad? Saben perfectamente que el verbo es la palabra en acción. Y el verbo en acción, o sea, el Hijo, estaba creando todas las cosas que nosotros contemplamos. Amén. El sol, la luna, las estrellas, el planeta Tierra, hermanos, y todo lo que existe. Amén. Todo lo visible y todo lo invisible. Por eso vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículos del 7 al 18. Quiero que por favor leamos con detenimiento, porque el que escribe aquí es el apóstol Juan, y él que miró estas cosas en el cielo, ese Cristo que un día él miró crucificado en la cruz y que lo vio resucitar, era el mismo que lo trasladó al tercer cielo y le mostró todas estas cosas. Y él declara, he aquí que viene con las nubes, o sea, en toda su gloria, en toda su potencia. Ya no viene a nacer y viene de una manera humilde y sencilla, sino que viene a gobernar, viene a juzgar. Bendito sea el Señor. Y todo ojo le verá, y aún los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, o sea, todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Cuando dice sí, amén, dice sí, así sea. Amén. Amén.
Y después Él dice, yo soy el alfa y la omega. El alfa y la omega es la primera letra del griego y la última letra del alfabeto griego. Él es el principio y Él es el fin de todas las cosas. Por eso dice, principio y fin, dice el Señor, el que es, y aquí está, el que es, y que era. O sea, Él está presente, pero Él ya era, y ha de venir el Todopoderoso. Bendito sea. Y después habla en primera persona, dice, yo, Juan, vuestro hermano. ¿Es nuestro hermano? Gloria al Señor. Y copartícipe vuestro en la tribulación, porque Él también padeció, ¿verdad? En el reino de la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. ¡Oh, gloria! Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿De quién está hablando aquí? ¿Cómo le decían a Jesucristo cuando estaba, o cómo se autonombraba Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra? Dice, el Hijo del Hombre no vino sino para salvar. Amén. Así decía, así se autonombraba Jesucristo. Entonces este mismo es, porque aparece aquí Hijo con H mayúscula, dando a entender que es el Hijo de Dios. Aleluya. Dice, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Vean la vestimenta. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, voz potente, estruendosa. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y esto es lo que nos da confianza, porque pese a toda circunstancia, Él, hermanos, al fin y al cabo nos sacará, porque Él ha preparado mansiones celestiales y nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Ya nos conocía, Él ya nos tenía en su corazón. Él ya había determinado en su infinita sabiduría y conocimiento quiénes serían su pueblo. Por eso Él no murió de balde en la cruz del Calvario, porque muchos vendrían a Él después de dar su vida por la humanidad. Dice, y el que vivo, está diciendo que Él vive, está hablando en presente. No dice, y el que vivía, sino dice, el que vivo. Amén. Y habla en pasado. Y estuve muerto. ¿Quién es ese? Jesucristo. Mas vuelve a ratificar en presente. Mas he aquí que vivo. No por 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100 años. Sino dice,
por los siglos de los siglos. Aleluya. ¿Qué denota esta terminología en la Biblia? Eternidad. El que vive para siempre. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Por qué Él declara esto? Porque Él, al morir, hermanos, literalmente su alma descendió a las partes más bajas de la tierra, y el mismo apóstol Pedro dice, el apóstol Pablo dice que llevó cautiva la cautividad. Aleluya. Lo despojó al diablo y fue a sus términos, fue a su territorio, fue a su reino infernal y le dijo: yo vivo. Tú no me acabaste, tú no me exterminaste a mí. Yo fui el que te vencí a ti en la cruz del Calvario, porque al matarme en la cruz yo vencí, tú no lo sabías. Ese es un misterio que solamente le ha sido revelado a la iglesia, hermanos, de tal manera que el diablo se sorprendió cuando Jesús caminaba en esos pasadizos oscuros y tenebrosos en el infierno, y los demonios se postraron delante de él, y el mismo Satanás, y le dijo: Jesús, dame las llaves de la muerte y del infierno, porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Yo te creé a ti, pero tú te desviaste de la verdad. Hermanos, necesitamos nosotros profundizar en las Escrituras para poder entender que lo que nos dice aquí en el versículo 18 es que Jesucristo descendió al infierno para arrebatarle al diablo la autoridad que Él le quitó al hombre en el principio de la creación. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Bendito sea el Señor. Por eso le dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La palabra Hades es un término en griego que significa infierno, y en hebreo Sheol o Seol. Gloria al Señor. Todas las profecías convergen en la eternidad de Jesús, hermanos. Por eso el título dice: el bebé que nació, pero que ya existía. Esto no significa que Jesús era un bebé en el cielo. No estoy diciendo eso literalmente. Él ya era un rey y señor de señores en el reino de los cielos. Pero Él vino al mundo y se hizo un bebé para nacer como nacen todos los mortales, aunque Él no era mortal. ¿Saben por qué? Porque si hubiese sido mortal, entonces estaría su cuerpo en la tumba, hermanos. Parece irónico, parece contradictorio, y dicen: bueno, pero sí murió, pero se quedó. ¿Qué ocurrió? Resucitó para demostrarle a la humanidad y al diablo que a él nadie lo puede destruir. No existe nadie, no existe ninguna religión, ninguna filosofía que haya declarado las palabras que Jesús declaró estando aquí en la tierra, que haya dicho:
yo soy el alfa y la omega, principio y fin, y que haya dicho, yo voy a morir, pero al tercer día resucitaré, que haya dicho, yo soy el pan de vida, que haya dicho, yo era antes de, como le dijo a los fariseos y saduceos, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y cuántos años habían transcurrido desde Abraham? Aproximadamente cerca de 2000 años. Y Jesucristo ya era. Amén. Entonces Él decidió dejar su trono de gloria, venir al vientre de una mujer, hacerse un bebé, comenzar la gestación como se gesta un bebé durante 9 meses por el poder del Espíritu Santo, hermanos, nacer de una mujer, ser un niño, crecer, convertirse en una persona adulta, que todos lo pudieran tocar, sentir, ¿verdad? Y que lo escucharan declarar palabras, porque solamente Él lo que dijo, nadie lo dijo, ni Buda, ni Gautama Siddhartha, ni Hare Krishna, ni ningún líder religioso se atrevió a decir, yo voy a la muerte, pero resucitaré. ¿Alguno de ellos ha resucitado? Nadie. Y que también haya dado una promesa como la que Él nos dejó cuando dijo, he aquí que yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, sino que les enviaré al Consolador. Y si les enviara el Consolador, entonces yo iré al cielo y les prepararé un lugar especial a cada uno de ustedes para que vivan en donde yo vivo. Aleluya. Entonces todas las profecías convergen en la eternidad de Jesús. El niño Dios nació en Belén como el pan de vida que descendió del cielo. Pero el Hijo, o sea, el Verbo encarnado, era desde los días de la eternidad. Es decir, Él no tiene principio ni tiene fin. Quiero que leamos en Isaías capítulo 7, versículo 14, para reafirmar esto que estamos declarando en estos momentos. Isaías 7:14. ¿Cuántos años transcurrieron hasta que esto se cumplió? Esto lo escribió el profeta Isaías 750 años antes de Cristo, 3/4 de milenio. Y dice, por tanto, y está declarando aquí específicamente, y dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Qué señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ahora, ¿por qué menciona diciendo virgen? Porque María, cuando le fue anunciado, ella no había conocido varón. Entonces era una virgen y no había tenido ninguna relación sexual con ningún hombre, ni con el mismo José. Por eso el profeta declara, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo, he aquí que la Virgen concebirá. O sea, concibió sin haber tenido ninguna relación sexual con ningún hombre. Solamente el Espíritu Santo fue el que depositó ahí el producto y se empezó a gestar en su matriz, hermanos. Y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
Qué maravilloso, hermanos, estos nombres que tiene nuestro Dios. ¿Y tú lo crees? ¿Dios está con nosotros? Dios es con nosotros, hermanos. En Isaías capítulo 9, versículos del 6 al 7, declara: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No tan solo Emmanuel, no tan solo Salvador, sino que Él es admirable. Él es el mejor consejero. Él es un Dios, y fíjense cómo aparece Dios con D mayúscula y fuerte con mayúscula, diciendo que Él es todopoderoso. Él es el Padre eterno, porque Él está en comunión con el Padre y el Padre en el Hijo. Príncipe de paz. Y Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. Bendito sea su santo nombre. Entonces, de esta manera confirma que el reino, imperio y señorío no termina jamás. Porque dice: y su reino y señorío no tendrá fin. Él gobierna. Miren, hermanos, cuando el profeta escribió esto, no se estaba refiriendo a que él vendría a usurpar el reino en tiempos de Herodes y que ocuparía un reino terrenal. Él estaba hablando de su eternidad, hermanos, de su imperio y señorío, porque Él gobierna sobre el universo. Pero esta profecía, hermanos, se cumplirá literalmente aquí en la tierra, cuando Él venga por segunda vez y descienda a la ciudad celestial, y entonces Él, hermanos, se mostrará tal y cual es, y gobernará en este mundo por 1000 años, y nosotros, hermanos, gobernaremos con Él. Eso es lo más maravilloso, eso es lo más glorioso, que a nosotros Él nos delegará responsabilidades. Él no reinará sobre nosotros, sino dice la Biblia que reinaremos con Él. Porque así como un presidente, cuando asume el poder, hace su gabinete o arma su gabinete y a ciertas personas les delegan responsabilidades, a ti y a mí el Señor nos llamará y nos dirá: tú serás el embajador de tal nación, tú serás el primer ministro. Yo los veo así como que muy incrédulos, hermanos. Yo sí lo creo. Yo lo creo porque la palabra de Dios lo declara. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el Rey, hermanos, en el cual hemos creído. Ese es nuestro Señor. Ese es, hermanos, nuestro Dios, en el que mi confianza es plena en Él. No tengo ni una pizca de duda y de incredulidad en mi corazón, porque esta palabra, hermanos, me llena y me satisface. Y la creo, no a ciegas, como dicen por ahí algunos, una fe ciega. No, hermanos,
Tu fe no es ciega. Tu fe está fundamentada en la luz que es Jesucristo, Amén, amén. por convicción Amén, y gloria a por Dios. voluntad propia. Amén. Amén. Porque tú no estás aquí a la fuerza. Bendito sea Jesucristo tu dijo, nombre. el que quiera venir en pos de mí. Y tú no estás aquí, nadie te trae de la oreja o de la patilla, ¿verdad? Y te dice, siéntate aquí. El Espíritu Santo es el que te trae para que tú te alimentes de la palabra de Dios, te sustentes en ella y seas prosperado, seas bendecido y tengas una esperanza firme y gloriosa, Amén. que pronto sea de cumplir. Amén, gloria a Dios. Por eso, cuando festejes la Navidad, hermano, no lo hagas solamente un 24 de diciembre, un 25. Festeja el nacimiento de Cristo en tu corazón los 365 días del año, agradeciéndole siempre cada vez que te levantas por la mañana y le dices, tú eres mi Dios y mi Salvador. Así sea. Así como David, hermanos, que siempre antes de hacer cualquier cosa consultaba a Dios. ¿Tú consultas a Dios, hermanos? Amén. Joven, ¿consultas a Dios? Le dices, Señor, ¿es este el joven que va a ser mi compañero en mi vida? Joven, le dices al Señor, Señor, ¿es esta señorita la que va a ser mi compañera en mi vida? Padre de familia, oras por tus hijos y le dices, Señor, dale un buen esposo a mi hija. Amén, amén, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Dale una buena esposa a mi hijo, que sea un hombre o una mujer temerosos de Dios y apartados del mal y del pecado, para que puedan ser felices. No seamos religiosos que solamente festejamos ciertas costumbres y tradiciones por temporadas y después se nos olvidan las cosas. Nosotros como cristianos tenemos que aplicar lo que nos dice la palabra del Señor cuando dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Nunca dejes de manifestar cómo hablas, cómo actúas para demostrarle a la humanidad que tú eres un hijo de Dios nacido de nuevo. Eso es verdaderamente festejar el nacimiento de Cristo en tu vida, porque Él te ha hecho una nueva criatura. Amén, gloria a Dios. ¿Sí estás entendiendo ahora? Amén, amén. Tienes que poner en primer lugar a Dios Amén, amén. antes que cualquier otra cosa, Amén. para que el Señor te bendiga, para que el Señor te prospere y te guarde, para que seas de bendición de generación en generación. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias a Dios. Ponte de pie en esta hora.